está vivo hoy. Jesús está vivo. Jesús está vivo hoy. Jesús está vivo hoy. Jesús está vivo hoy. Jesús está vivo. Buenas noches, hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más a su programa Jesús está vivo. Buenas noches, Sandy. Buenas noches a todos los que nos acompañan en esta cabina y a través de estos medios. Buenas noches, Yara, una vez más aquí reunidos en este super programa que Dios nos ha dado la oportunidad de hacer, y con un invitado súper especial y amado por Dios. Así es, saludamos a los que estamos en esta cabina, que son nuestros hermanos de José Rafael, José y Jessica. Les saludamos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y desde la Casa de la Anunciación Santo Domingo, nuestra querida hermana Sor María Teresa. Buenas noches, Sor. Bendiciones a todos, buenas noches. Y bueno, nuestro querido hermano Leo Ángel Dumé también está por aquí. Muy buenas noches a todos. Ya yo te iba a decir, Charo, que José Rafael está allí acostado durmiendo ya. Así es. El nombre. Que bueno, estamos en vivo. Le damos muchas gracias al Señor. Y bueno, nuestro invitado, que le damos las buenas noches, aunque sea rapidito, Joel Medina. Buenas noches, Joel. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Encantado de estar aquí con ustedes y agradecido por la oportunidad, por este tiempo que pues me dedican tanto ustedes como las personas que van a sintonizarnos. Y nada, yo encantado. Será muy bonito, muy divertido, ya verán. Amén, así es. Y saludamos a todo el que se está conectando en este momento a través de nuestro canal de YouTube, Comunidad Siervos de Cristo Vivo, por Jesús está vivo hoy, y el que nos acompaña por Vida FM 105.3. Le decimos buenas noches, no importa si estás en la casa, en el carro, en el trabajo. Acompáñanos en esta noche y les recordamos que este ministerio o este programa es parte de nuestra comunidad Siervos de Cristo Vivo, la Casa de la Anunciación, nuestra casa madre. Y como siempre, les saludamos a todos los que ya se están conectando. Y como siempre, ahí donde te encuentras, y nosotros aquí también, vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga aquí ahora a llenar nuestras mentes, nuestro corazón, ¿verdad, Sandy? Así que donde te encuentras, dile, ven Espíritu de Dios, ven y abrázanos, llénanos de tu paz, de tu consuelo, de tu sosiego, pero sobre todo del gozo y la alegría de saber que yendo contigo, Señor, toda nuestra vida es diferente. Con la fuerza de tu Espíritu Santo podemos seguir adelante con todo lo que nos toca en nuestro día a día, Señor. Bendice a todo el que escucha, bendice al que todos nos acompañan a través también de los medios del YouTube. Bendícenos a todos, bendice a nuestro invitado, y que seas tú, Señor, que nos hable de manera personal a nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo entre en nuestro espíritu humano para que así podamos recibir nueva fuerza y un mensaje de alegría, gozo y paz en este tiempo próximo a nuestro adviento. En el nombre de Jesús y con la intercesión de nuestra Madre María, decimos amén. Amén. Amén, amén. Qué bueno, ¿verdad? Empezar en el nombre del Señor y dándole gracias a todos ustedes, especialmente a Joel, nuestro invitado de esta noche. Ustedes saben que una vez al mes le dedicamos este programa a los jóvenes que representan Jessica y José Alejandro de una manera especial. Por eso tenemos un invitado joven también que le va a hablar de una manera muy particular a todos estos jóvenes que nos escuchan. Yo conocí a Joel y quiero empezar por aquí, de esas cosas, de esas diosidencias. Una tarde, ¿verdad?, que tuvimos una reunión. Estaba yo citada en una oficina donde íbamos a presentar un proyecto y conocí a Joel y escuché su testimonio. La conversación fue llevando pues a interactuar, y allí cuando escuché el testimonio de él me impactó tanto ver a un muchacho joven con una firmeza, con una entereza de haber pasado un proceso difícil y con una confianza en sí mismo que me impactó. Lo invité al programa, inmediatamente él aceptó
Y creo que es una riqueza lo que vamos a tener en esta noche y también una expresión de lo que el amor de Dios puede hacer en cada uno de nosotros, sea cual sea la circunstancia por la que estemos atravesando. Así que vamos a aprovechar mucho este programa y le quiero pasar ahora a Sandy, el que nos pueda introducir con la presentación de nuestro querido invitado, Joel Medina. Sandy. Sí, qué bueno, gracias, Sol. Joel Medina es un joven que tuvo la oportunidad, ¿verdad?, de tener un encuentro no fortuito, sino bendecido, como dice Sol. Un encuentro donde Dios salió a él y él se dejó, ¿verdad?, manejar y tocar por los brazos de amor y de misericordia de nuestro Padre Dios. El programa de esta noche es de la oscuridad a la luz y es un testimonial en el cual vamos a conocer un poco sobre la vida de este joven, Joel Medina, ¿verdad? Que yo quisiera que él mismo se presentara, nos dijera su nombre, si tiene otro nombre de pila, si te dice él, cómo te llaman, cuál es tu hobby, etcétera, etcétera. Y que luego que tú nos cuentes eso, entonces yo quiero hacerte una pregunta, y mis hermanos también que están aquí están muy interesados en preguntarte y conocer más de tu historia. Así es. Excelente. Fíjense que yo tengo problemas con las presentaciones porque me resulta cómico que a la mayoría de las personas se le pregunta, que se le pide que se presente y lo que hace es decirte, yo soy fulano de tal, y, o sea, yo te pregunté tu nombre, no te pregunté tu nombre, ya me lo sé. O te dice, yo soy abogado, soy ingeniero, esa es tu profesión, yo quiero saber quién eres. Y por eso mi presentación es un poquito particular. Entonces, nada, ya como habían escuchado anteriormente, mi nombre es Joel Medina Paniagua, ya ahí se los digo pues completo. Y si ahora mismo me preguntaran o me pidieran definirme quién soy, yo diría que soy una combinación inusual de talentos y habilidades. Soy un apasionado constante por muchas cosas, que parte de ellas pues conocerán hoy. Soy alguien que no necesita lanzarse de paracaídas de un avión para saber que tener los pies en el suelo es importante, pero soy al mismo tiempo también el que si me invitan a lanzarme de un avión en paracaídas, yo lo haría encantado. Pero también soy un pensador, un artista, un poeta, un generador de sonrisas. Soy también un amante que comprendió por encima de todo la importancia de amarse a sí mismo, aun cuando eso significó en múltiples ocasiones pensar y llegar a intentar perder mi vida. Y justamente sobre esto último que mencionaba es que estaré conversando con ustedes hoy. A modo de advertencia lo digo, hoy estaremos conversando sobre muerte, pero no muerte como un proceso aislado, y sino más como un proceso vinculado a la vida misma. Y entre todo eso, la conversación irá también de la importancia de conocernos a nosotros mismos y de cómo podemos en retrospectiva unir los puntos de las cosas que nos ocurren y hacernos preguntas a nosotros mismos para encontrar significados. Indicar también que yo no soy psicólogo, mi profesión tampoco es relevante acá, eso ya en otro momento pues lo estaremos abordando. Tampoco soy el que quiere tener toda la verdad. Yo simplemente entiendo que mi recorrido de estos 30 años que tengo muchas cosas que contar. Y así como todo el mundo también tiene muchísimas cosas que contar. Por favor, quiero pedirles que por el momento nos mantengamos como dentro de esa planilla de que, bueno, ya conocerán mucho de mí acá y ya los que más adelante quieran conocer, pues habrá el espacio para conocerse. Entonces, justamente Sor que mencionaba la forma en que nos conocimos, y yo llego aquí justamente a conversar con ustedes luego de un encuentro que tuve con una madre que perdió a su hija de una manera devastadora.
pues esa jovencita estuvo rodeada de tantas cosas que muchas personas desean tener, añoran tener. A pesar de tener todo eso en su vida, ella tomó la decisión de quitarse la vida. Y esta madre que tomó de ejemplo, para conoció en ese encuentro que tuvimos brevemente de mi testimonio. Sor María Teresa estuvo allá presente también. Y de manera muy encarecida me anima, me pide que por favor, que ese mensaje puede servir para contribuir, que ellos puedan ayudarme a que se distribuya y que llegue a más personas, especialmente a jóvenes. Y nada, esa es la intención de que estoy aquí. Me gustó mucho lo que dijo Sor sobre las diosidencias. Yo voy a tomar también ese término, realmente me gustó bastante. Y nada, yo creo en la gran capacidad que tenemos nosotros como seres humanos de razonar, que yo entiendo está basada en hacernos preguntas. Y nos enseñan en algún punto del sistema educativo tradicional a definir las cosas como si fueran tomadas de un diccionario, y no basadas en esa interpretación que tenemos del mundo acorde a nuestras experiencias y vivencias. Pongo un ejemplo. Si hacemos la pregunta ¿qué es el amor? Para un niño el amor puede ser aquello que recibe de sus padres. Para un adolescente puede ser aquella muchacha que él ve con ojos llorosos porque no puede alcanzarla. Para un adulto puede ser un entramado de significados que hacen sentido hoy, mañana no hacen sentido, todo un lío. Y puede incluso que en cualquiera de estas etapas de las que he mencionado, algunas de esas personas digan que el amor para ellos es la manifestación más grande que Dios tiene para nosotros. Y bueno, justo se me olvidaba decirle algo que es bastante importante para esta conversación que estamos ya teniendo, y es que a mí me apasionan mucho las ideas, y las ideas especialmente expresadas a través del arte, comunicadas a través de lo que perdura, de ese legado que podemos dejar acá en el mundo. Entonces, me apasionan particularmente mucho las películas. Así que estaré mencionando algunas películas que ya, bueno, entiendo yo que son buenas. Espero que si las notan por ahí les vaya a gustar y la puedan ver. Pero todo hará sentido con la historia que les voy contando. También en algunos momentos utilizar algunas frases de escritores, de personas que en algún momento he leído parte de su vida y de su obra, y creo que es importante también que se unan a toda esta dinámica que vamos a tener esta noche. Qué bonito, Joel. Perdóname que te interrumpa. Adelante, Sandy. Escucharte hablar me hace pensar muchas cosas, y como tú dijiste, hablaste sobre el amor que recibiste desde niño. Queremos conocer un poco más de Joel Medina. Que tú nos cuentes un poco para luego llegar al punto en que quizás muchas personas hoy se pueden preguntar por qué. ¿Qué pasó? ¿Por qué de la oscuridad a la luz? Exactamente. Entonces, sí. Cuéntanos, Joel, ¿cómo fue tu niñez? ¿Cuántos hermanos tienes? Si tienes hermanos, ¿cómo creciste? ¿Cómo fue tu hogar? Cuéntanos desde ese inicio, para nosotros poder ir entendiendo tu vida. Excelente. Sí, vamos a hacer ese recorrido, empezando directamente por mi infancia. Yo nací un 11 de abril. Abril significa, tiene raíz latina, y que viene de aprire, que significa abrir. Y precisamente hace referencia como a ese momento del año donde la tierra está preparada para abrirse y los frutos de la primavera ya como que estén dispuestos. Nací acá en Santo Domingo, y para mi familia mi nacimiento significó muchísimo porque soy un hermano mayor, el mayor de 3. Mi hermana tiene 26 años y mi hermano tiene 22, o sea que hay cierta diferencia en edades. Y justamente me gusta iniciar invitándole a todos los que me escuchan a que hagan el siguiente ejercicio. No sé si en algún momento han pensado
en cuál es el primer recuerdo que tienen ustedes de su vida. Eso es algo que a mí me ha tocado abordarlo por mis circunstancias, mis situaciones que he tenido, pero creo que también es una invitación a todos a que podamos hablar con ese niño interno, con esa niña interna y poder hacernos esa pregunta de cuál es ese recuerdo, los primeros recuerdos que yo tengo de mi vida. Y traigo esto a la conversación porque justamente mi primer recuerdo es fuerte, es triste, va relacionado con el miedo. De hecho, en nuestro cerebro hay un área que le llama la amígdala, que justamente sirve para a esas emociones fuertes que tenemos, esa parte pues las atrapa y las condensa y las usa más como para supervivencia. Por eso ustedes ven que después que a alguien le asaltan en la calle, si es un motor, como pues suele pasar acá comúnmente, ya si escucha un motor de noche o en cualquier espacio, de una vez se le prende la alerta y el cerebro como que recuerda ese momento de miedo que tuvo. Y eso precisamente está en el diseño de nuestro cerebro para eso. Y justamente eso, lo que me pasó fue que mi primer recuerdo es de mi madre. Yo nací en un barrio popular de acá de Santo Domingo, en Capotillo, en una época, 1994, donde era un barrio extremadamente peligroso. Todavía lo sigue siendo, pero ya ha cambiado mucha la estructura social y algunas cosas han cambiado. Pero en ese entonces era un espacio donde tú no quisieras ver a tus hijos crecer. Entonces, ese recuerdo es de mi madre, yo arropado en una toalla, ella corriendo conmigo, y se escuchan el desorden, el caos, bombas lacrimógenas a mi alrededor. Recuerdo personas, mucho movimiento, desesperación. Y mi madre una vez me dijo, sí, eso pasó. Eso que recuerdas es lo que pasó. Y ese es el primer recuerdo que yo tengo de mi vida. Y que le he tomado con mucho significado por ser el primero. Y mi personalidad fue bien peculiar como niño. Yo era un niño extremadamente tranquilo. No era este niño como que curioseaba todo con las manos, que vivían diciéndole que no le ponga manos a eso. Y como que si me ordenaban sentarme en una silla ahí tranquilo, yo lo hacía y mirando al cielo normalmente ahí me quedaba. Y mucho después, en mi adultez, fue que ya identifiqué que yo siempre he sido un observador. Yo soy aquel que se queda como en una fiesta, que se queda sin bailar, pero que se queda contemplando todo el mundo. Ese era yo en ese momento. Y eso definió mucho sobre mi niñez. Eh, Hablaba poco, me expresaba poco, la gente conocía muy poco de mí como niño. No tengo historias graciosas de ocurrencias que tenía, de circunstancias que pasaron o cualquier situación. O sea, una vida bien tranquila, sin mucha expresión de mi parte. Y lo que sí enfrenté fueron muchas carencias emocionales y económicas, siendo las emocionales las que más pues dejan esa cicatriz en mí. Pero a pesar de todas esas carencias, encontré felicidad. Encontré felicidad en mi familia, en momentos que pasamos juntos, en mis amistades que tuve de niño, en los maestros y las maestras que tuve de niño, en las cosas que me gustaban de niño. Y, y ese niño observador siempre se mantuvo durante toda esa etapa. Y cuando mencionaba carencias económicas, iban incluso hasta el no tener que comer. Yo recuerdo que a veces mi papá me decía, mira, a mí y a mi hermana vayan a la escuela, eh, espérenme en la puerta donde yo pueda encontrarles y yo les llevo algo de comer más adelante cuando
vea si consigo dinero, cuando vea si alguien me puede asistir con algo. Okay, llegaba un punto donde ya los colmados de por aquí, por más confianza que había, ya era como que, o sea, ya daba vergüenza pedir como que otro favor. Y en ocasiones mi papá no llegaba. Y yo sé que le dolía mucho. Y imagínese yo y mi hermana en ese portón esperando que él llegara. Pero yo sabía que él hacía todo lo que podía. Y que en ocasiones él llegaba. Y éramos muy felices cuando él llegaba. Pero cuando no llegaba, yo también era feliz. Tenía amigos que me ofrecían de su desayuno. Me decían, o sea, se daban cuenta de las circunstancias y por eso no me juzgaban. Muchos todavía siguen siendo mis grandes amigos. Y pues ese círculo me ayudó bastante a encontrar esa felicidad. Y, y algo que fue también muy importante para mí fue desde un principio la creatividad. A mí me gustaban mucho las caricaturas, yo veía mucha televisión. eh, pero siempre lo que apreciaba de las caricaturas, de los muñequitos, como le solemos decir, es que el proceso creativo que llevan detrás, o sea, cómo alguien se sentó a diseñar todo esto y como a dibujar todo esto, y que esas ideas tenían alguien detrás que era quien pensaba y mostraba todo eso. Y tenía como siempre esa curiosidad ahí, como que, wow, ese proceso creativo es como interesante. Eso ya me di cuenta más adelante en mi vida, porque en ese momento en la niñez uno no se cuestiona ese tipo de cosas, pero sí entiendo que tenía ahí ese interés por la creatividad. Y así entre otros intereses también pues me gustaba mucho el mar, veía muchos documentales de animales, de animales marinos, me gustan los tiburones, por ejemplo, las ballenas. Entonces eso empezó desde mi niñez, o sea, descubrir esas cositas que realmente me apasionan todavía hoy día y que ya verán más adelante qué desenlace tuvieron. Pero sí, mi infancia realmente fue un proceso que a pesar de las carencias emocionales tiene su explicación de parte de la historia de mis padres ambos tuvieron sus historias particulares también de carencias emocionales y se enseña lo que nos enseñan. Entonces, si ellos no tuvieron esas atenciones emocionales que todo el mundo quisiera tener o que debería tener, lamentablemente no pudieron tampoco enseñarme desde su experiencia sobre ese acompañamiento emocional que necesita un niño, esa atención. También porque se pasaba mucho tiempo sin verme. Mi mamá fue maestra por 30 años en un barrio bien peligroso también, en el Simón Bolívar, trabajando con una congregación de monjas allá, que son las hermanas de Nuestra Señora del Carmen. Y mi mamá tenía que hacer 2 tandas, iba en la mañana e iba en la tarde, para poder llevar suficiente a casa para poder sostenernos. Entonces yo no veía a mi mamá desde las 6 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche. Wow. Y cuando llegaba a casa era para ayudarnos con la tarea, para ver que todo esté listo para el otro día. O sea, ella se entregaba totalmente a nosotros. Mi padre sí tenía el privilegio de que trabajaba aquí desde casa, de manera informal. Lamentablemente nunca pudo ser profesional, nunca fue algo que entendió que era necesario. La misma circunstancia de su vida pues, vino de un entorno de mucha violencia, de mucho peligro, también de un barrio bien peligroso acá de la ciudad. Y a pesar de todo eso, les digo, yo encontré felicidad en mi niñez, pero todas esas cosas que le digo que intervinieron tuvieron su sentido y tuvieron su marca ya más adelante en mi vida, que ya pues estaremos ya contando más adelante. Wow, sí. Bien, sí, escucharte hablar me vinieron algunas palabras que quisiera que tú compartieras con nosotros ya como adolescente, joven. No sé si esas carencias te afectaron mucho ya, porque hablándote a ti creo que detrás de eso hay quizás una herida de injusticia social, quizás que te marcó grandemente. ¿Qué tanto te marcó esto
en tu etapa de adolescente, de joven, y cómo fue, cómo pudiste ver esas marcas tan profundas en tu vida a través, ¿verdad?, de la carencia de tus padres hacia ti. Sí, claro. La adolescencia es una etapa muy interesante de la vida realmente, que también hay que tomarse su tiempo para hacer esa retrospección, como que volver atrás y pensar sobre esa etapa que tuvimos. Pero si algo sucede ahí, que creo que casi todo el mundo tiene en común, es que uno no entiende muchas cosas. A pesar de que se cuestiona muchas cosas, al mismo tiempo otras no las entiende. Entonces yo no entendía esas carencias, esos vacíos. O sea, yo me vi con buenas amistades, me vi disfrutando cosas, eh, me vi enfrentando cambios drásticos durante esa etapa de mi vida, y a pesar de todo eso, yo empezaba a sentir una tristeza que no podía describir. Eh, digamos que, bueno, le mencionaba que yo tengo 30 años y pues en mi adolescencia los temas de salud mental, educación emocional, nada de eso se hablaba, nada de eso era, o sea, no había una definición ni siquiera de depresión, o sea, nadie tenía ese concepto así para mostrarlo y que la gente lo conozca. Yo simplemente lo describía como una tristeza que me venía de la nada. Me levantaba un día y me sentía, wow, hoy me siento triste. Y no comprendía de dónde venía ese sentir. Y en base a eso tengo muchísimas historias. Por ejemplo, en segundo de bachiller, recuerdo que la maestra de orientación, Celeste, recuerdo su nombre, nos pidió que hiciéramos un trabajo como que valía para nota de examen. Y por decirle que yo también era pésimo estudiante, siempre lo he sido. Pero esa tarea es algo también que les motivo a hacer. Vieron como en un principio, cuando quise presentarme, lo hice en base a la pregunta de quién soy. Eso fue porque esa asignación que me hizo esa maestra, que nos hizo esa maestra a todos mis compañeros en el aula también, fue responder esa pregunta. Simplemente dijo, ¿quién soy? Y que cada uno escriba lo que siente, lo que le llega a la cabeza, y ya eso era para lo que se iba a usar para calificar la actividad. Y para mi sorpresa, cuando ella entrega los trabajos de regreso, reconoce 2 trabajos que destacaron de toda la clase. Y como les decía, yo siempre he sido pésimo estudiante. Yo no esperaba que me reconocieran para nada. Yo no buscaba mérito, no entendía que no merecía nada de eso y como que era inalcanzable para mí. Pero para mi sorpresa, esa maestra dijo, mira, tu trabajo estuvo entre los 2 mejores de la clase. Pero hoy día yo no recuerdo absolutamente nada de lo que yo escribí en esas 2 páginas. Absolutamente nada. Y mire cómo ya lo seleccionó siendo uno de los mejores trabajos. Increíble. Quizás fue porque tú fuiste muy sincero, ¿verdad? Seguro, diciendo quién tú eras o cómo te veías. Sí, creo que en ese momento no tenía respuesta para esa pregunta. Sí. No tenía respuesta. Y simplemente lo que me surgió, lo que en ese momento me inspiró, lo escribí ahí, se quedó plasmado en esas hojas de papel. La maestra se sintió, entiendo que inspirada o tocada por lo que dije, pero yo seguía siendo ese adolescente bien introvertido. Como bien dije anteriormente, que está ambiente de una película que lo tomé, soy ese que en el baile estaba en una esquina ahí mientras todo el mundo disfrutaba, pero yo era muy, muy observador. O sea, yo podía describirte a todo el mundo en el colegio que yo podía tener cerca y decirte absolutamente todo de ellos, que ni siquiera se percataban de que yo conocía tanto de ellos simplemente por observarlos. Muy bien, muy bien. Vamos a ver si... Miren, señores, los que nos están sintonizando ahora, queremos recordarles que Joel Medina es un joven economista de 30 años que está contando su testimonio, su experiencia de vida. Y estamos en el programa, ¿verdad?, desarrollando el tema de la oscuridad a la luz. Y quisiéramos que, si hay algunos de nuestros hermanos aquí que están participando en este programa, también si tienen alguna inquietud y pregunta, hacérsela a Joel para seguir desarrollando esta historia que hasta este momento, ¿verdad?, no ha tenido sol con los ojos
¿verdad? Bien En atento atención. y el corazón bien palpitante. No sé si Qué alguno bueno, de qué mis bueno. compañeros tienen algún tema, algún comentario, Sí. pregunta. Y aunque sabemos que el tiempo es breve, pero tratamos de que podamos disfrutar y aprovechar la experiencia de vida de nuestro hermano Joel. Sí, Claro. claro. Joel, queríamos pues que nos siga comentando un poco más, ya más adelante en la vida, quizás cuando se está ya la edad de cuando uno está cuarto de bachillerato, terminando ya el colegio, empezando la universidad, que ahí sabemos que siempre hay un cambio, Exacto. tú sabes, en el entorno, cuando uno entra a los estudios, ya es un mundo nuevo. ¿Cómo fue para ti un poco esa etapa de tu vida? Bueno, decirles que yo estudié en el bachiller, siempre tuve el honor y la bendición de estudiar junto con los salesianos, que me formaron muchísimo en valores, en principios cristianos y un acompañamiento muy de cerca, pero un acompañamiento mucho también de darle voz a los jóvenes, de que los jóvenes sepan que pueden crear, que tienen espacios para socializar y ellos, la misma plataforma que ellos ofrecen es para eso. Y a pesar de que yo tenía todo eso, yo seguía siendo, como les mencionaba, bien introvertido y siendo más como un espectador. Yo, de hecho, las películas que les mencionaba anteriormente se llaman Los beneficios de ser invisible. Las recomiendo, la pueden buscar por ahí, es bastante buena. Y un personaje ahí que lo describen en una frase que le dicen, tú ves cosas y entiendes. Y yo era así, yo veía cosas y entendía. No las expresaba. Entonces, la adolescencia tiene muchos cambios drásticos y la adultez temprana ni se diga. Yo a mis 18 años tuve el momento de conocer el amor, que significa tanto para en esa edad y como que, wow, y conocí una de las chicas más maravillosas que he podido conocer en toda mi vida y tuve ese placer de compartir con ella en una relación ya establecida por 9 meses. La relación terminó porque habían cosas que yo no comprendía. A mi alrededor, mis amistades, mis compañeros de clase, hablaban de temas vinculados con las chicas que estuvieron, que hice esto con aquella, que pasó esto, y yo no sé nada de eso, ni cerca de eso. El primer acercamiento que tuve con ella así fue, ya le digo, a mis 18 años. Y justamente el tema vino de que la separación vino porque yo le fui infiel al besar otra chica. Y sentí al momento de que lo hice un disgusto y todavía lo recuerdo y me revuelve el estómago incluso, porque no fue para nada agradable. Y a día de hoy, ella al menos que ve este programa, nunca se va a enterar de que, o que escucha este programa, no se había enterado de que ese había sido el motivo, porque yo decidí cargar yo con eso y simplemente acepté que ella no merecía saber ese desenlace, porque sí, ella entregó todo lo que ella tenía y me abrió las puertas a su vida y pues ese proceso pasó así y me enseñó muchísimo. Y tuvo su motivo por el cual pasó también y tuvo su significado. No, pudo haberlo hecho mejor, sí. No, la culpa se siente en el momento, se estudia, se aprende, pero sí fue también algo muy significativo. Entonces va avanzando mi vida, yo me veo con 19 años, no sé qué estudiar, no entiendo que no tengo talento, habilidad marcada para nada, tengo intereses que se fueron perdiendo en mi adolescencia, esas cosas que les mencionaba de la creatividad, de mi amor por la naturaleza, se fue perdiendo junto con mi depresión. En ese momento yo la veía simplemente como una tristeza espontánea que no tenía explicación. Y yo no tenía hobbies, no tenía buenos hábitos, veía simplemente las fechas pasar en un calendario y estaba viviendo sin intención. No tenía significado, no dejaba marcas donde pasaba. Fácil que yo pisaba en el lodo, en la arena y no dejaba ninguna huella.
así de drástico puedo poner que la marca que dejé en esos momentos como que no era tan significativa. Y de repente me llegó un día así a la cabeza la idea de que iba a estudiar economía, ciencias económicas. No recuerdo ni cómo carajo me llegó eso a la cabeza, pero creo que en algún momento lo habré visto en algún periódico, en algún programa de televisión o algo. Y pues decido estudiar eso y descubrí mi pasión por las ciencias sociales. Y la tomo como una forma de comprender muy bien el mundo. Y cuando me preguntan por qué estudié eso, dije porque lo estudié porque sí, porque me surgió, pero en el camino me di cuenta de que me ayuda a entender muchas cosas del mundo y eso que creo que tuvo sentido más adelante. En un principio la decisión era como que muy cuestionada porque nadie sabe bien qué hace un economista, pero sí, ya más adelante tuvo sentido. Y seguía también el mismo proceso de yo tener muchas amistades, buenas amistades, siempre he tenido el privilegio de rodearme de personas que han sido importantísimas en mi vida y que todavía permanecen. Y ha sido la clave realmente para yo haber podido salir de esa depresión que sentía durante mi adolescencia. Y hay un punto muy marcado de mi vida que es justamente donde me había quedado anteriormente, con mis 19 años. Y fue que luego de la separación con aquella chica que les mencionaba, conocí a la que yo considero la más maravillosa que he conocido en toda mi vida. Con ella duré 9 años de relación. Desde mis 19 años hasta mis 28 años. Imagínense todo ese proceso, mientras por mi mente lo que pasaba era que yo no merecía ese amor, yo no era valioso, pensaba que no tenía nada que aportar al mundo. Pensaba que si me iba del mundo, me iban a extrañar por unos 2 días, iban a llorar, me iban a sufrir y se iban a olvidar de mí. Miren que eso no hace ni siquiera sentido ese pensamiento, pero era lo que me cruzaba por la cabeza. Yo decía como que no sé para qué estoy viviendo y vivía en una constante lucha conmigo mismo y tenía problemas de ira. Imagínense usted tener el amor de su vida de frente y no valorarlo y decirle que ella estaría mejor con otra persona. Eso yo lo digo y me generan emociones bastante fuertes todavía. Porque yo perdí a esa persona. Esa persona que después que la perdí fue que me di cuenta que tenía todo lo que yo buscaba. Y bueno, pasó por motivos que más adelante, si el tiempo nos deja, pues te estaré explicando. Entonces llegué yo luchando con esa depresión, con su acompañamiento de esa persona que la admiro muchísimo, la quiero muchísimo, ella lo sabe. Nada, me disculpan que me pongo un poco melancólico. Sí, sabemos que son procesos que son de tu historia de vida, o sea, no es un cuento sacado sino es una realidad, una vivencia que te eres muy valiente y le damos muchas gracias al Señor por ti, por tu valentía, porque con esto que tú nos compartes, solamente has llegado hasta aquí y muchos que yo sé que puedan escuchar, wow, qué valiente. Y nos motiva y motiva mucho que están necesitando escuchar de que sí se puede y tú estás aquí para contarlo. Aunque las emociones se muevan porque están ahí, pero el Señor es que recoge todo eso. Y qué bueno que tú llegas a ese punto, porque si hablamos de oscuridad, ya vemos lo profundo que ha sido, pero que has venido a la luz. Y vamos a decir que es lo más, además de ese proceso, no sé si Sori va a hacer alguna otra pregunta. En ese tramo de oscuridad, a veces uno dice, wow, toqué fondo, ¿qué fue o sea, ¿de dónde me sacó el Señor a mí? De esa depresión, de esa soledad, sentí que lo perdiste todo, o que tú animas a la... ¿Qué tú nos puedes contar a partir de ahí? No sé, hay personas que tienen un desenlace. Sí, claro. Cuéntanos un poco más de eso. ¿Qué pasó? No sé si te acuerdas del día, de la fecha, de la hora. Sí, por supuesto, lo tengo todo. Excelente. Cuéntanos un poco de eso.
Fíjense, les mencionaba que esto no ocurría en mi adolescencia, fue más ya en mi adultez, vamos a decir a partir de los 24 o 25 años. Y como yo no veía ningún motivo, no identificaba ninguna habilidad, ningún talento, ni nada en mí, y entendía que yo no tenía que estar acá en este mundo, como que no hacía diferencia, no lo disfrutaba, a pesar de que estaba rodeado de bendiciones que no veía. Eh, y esa lucha constante durante ese tiempo era con el pensamiento de quitarme la vida. Imagínense de nuevo ustedes tener el amor de su vida y decirle algo así. Tener unos padres que te aman y decirle eso. Tener amistades genuinas, haberte alejado de ellas y nunca considerarles como que eso, como que le iban a como que no le iban a dar importancia a eso. Y tuve experiencias muy cercanas con eso. Y simplemente dentro de un momento de crisis específico sucedía algo que alguno verá y dirá, fue una tontería, fue un error, pasó en el momento. Por ejemplo, recuerdo una vez que yo estaba en el proceso de sacar mi licencia de conducir y, y el examen este que dan de teórico antes del examen práctico, yo reprobé el examen. En un momento donde yo me sentía ya de por sí un vacío existencial bastante fuerte y entendía como que ya no. Y miren cómo algo tan simple como eso me llevó a mí a pararme en un puente, ver hacia abajo y decir que ya eso era motivo suficiente, como que el empujoncito que necesitaba ya para hacerlo. Pero no lo hice y así tuve muchísimas otras experiencias donde lo pensé, diseñé toda una estructura, todo un plan, todo lo que iba a hacer, tenía todo lo que le iba a escribir a ciertas personas y no llegué a hacerlo. Entonces, pero el punto más crítico de todo esto no se los voy a contar ahora. Les decía que yo perdí a esa persona que fue el amor de mi vida con 28 años de edad. Imagínense pasar de 19 años hasta los 28 años con una persona y de repente verse sin esa persona y sin conocer nada de lo que es conocer ni siquiera a otra chica, ni el amor, ni nada. Yo daba todo por sentado con ella y como que no me preocupaba ni siquiera por saber qué es lo que yo busco para mí en ese sentido de una pareja, de un vínculo amoroso con alguien. Pero esa persona me dejó una lección que yo creo que ella no recuerda ni siquiera lo importante y lo valiosa que ha sido para mí en toda mi vida. Y ella en una ocasión, con respecto a una oferta de trabajo que recibí, yo no sentía que tenía el perfil, ni las competencias, ni nada para yo estar en ese trabajo. Era 2021, julio 2021, cruzando por la pandemia, ya en etapas donde ya pues había avanzado ya un poco más el tema de las vacunas y ya había un poco más de libertad en ese sentido. Pero ella simplemente me dijo, tú no pierdes nada. Y ese tú no pierdes nada, yo lo tengo como un emblema, algo que yo cargo como una medallita acá, como si fuera un militar que tengo ahí en la ropa. Y eso me ha ayudado bastante a enfrentarme a situaciones y a simplemente pensar en ese qué voy a perder. Me llegó esa oferta de trabajo y simplemente yo aplicar, presentarme a una entrevista, no iba a perder nada. Tenía ya trabajo, si no me aceptaban ese, tampoco era que me iba a quedar desempleado por ahí. Eh, Tenía algo de dinero ahorrado, pero durante el 2020, imagínense, encerrado, no gastaba menos y había cierto dinero ahí. Y realmente
solamente esas palabras que ella me dijo me han marcado muchísimo. Y justamente la pandemia misma fue un punto, digamos, bastante fuerte para todos los que lo vivimos, pero para mí tuvo un impacto positivo, porque ese momento, el verme encerrado, el verme pasando más tiempo conmigo mismo, más aislado, me permitió conectar con cosas que yo había abandonado durante mi proceso de depresión entre, digamos, mis 14 y 25, 26 años de edad. O sea, yo de repente empecé a descubrir pasiones, empecé a descubrir el arte, empecé a descubrir que yo soy un artista. Y empecé a ver eh, cosas que me apasionan, a conectarme con eso que había abandonado. Y, y eso representó mucha diferencia para mí, porque yo entendía que no encontraba nada, que no tenía nada que aportar acá. Eh, y esa experiencia pues me permitió eso, ese espacio. Y luego de que esa relación que les mencionaba de 9 años termina, en 13 de agosto de 2022, esos meses posteriores a esa experiencia, yo ni siquiera recuerdo mucho de lo que pasó. Ustedes me dicen qué yo hice durante esos días, esa semana, esos pocos meses, y yo les digo que no lo sé. Es como que el calendario, los días me pasaron por encima y nunca me enteré. Pero llegó un noviembre de 2022, donde esa persona que fue mi encargado en el trabajo que tenía en ese momento, que considero mi amigo, él sabe quién es, yo le mandaré pues al menos el clip para que él lo vea, me salvó la vida. Y justamente algo que también quiero hacer referencia es a algo que me decía esa expareja que les mencionaba, que yo me parecía a un personaje de una caricatura japonesa que a ella le gustaba bastante, que se llama Kakeru. Y yo no entendía por qué me relacionaba con ese personaje. Y era porque él tiene una historia muy peculiar, de que Kakeru, la historia va de que sus amigos empiezan a recibir cartas del futuro, de ellos mismos, diciéndole que Kakeru se quita la vida y que está en ellos seguir las instrucciones que ellos le dan desde el futuro para poder salvarlo. A mí lo que me salvó fue mi círculo de apoyo que he tenido el privilegio de tener, de conocer, de valorar y que he conectado a través de muchísimas experiencias. Y en ese momento yo no tenía ni siquiera el dinero, lamentablemente el acceso a salud mental en este país tiene todavía muchas deficiencias y es bastante costoso, se considera casi hasta un privilegio, el cual entiendo que debería cambiar. Quiero abogar porque eso cambie, quiero luchar porque eso cambie. Y si tengo otras personas que sienten lo mismo, pues seamos aliados y busquemos la forma de que esto pueda resolverse, porque realmente, le digo, yo tuve el privilegio de que alguien me dijo, mira, yo conozco una profesional muy buena y las citas son 4,000 pesos cada cita, donde yo no tenía dinero para pagar ni siquiera la primera, pero él me dijo, yo te pago las primeras 2 citas y luego vemos cómo pagamos las otras. Pero en ese momento, en esos días posterior a esta oferta, ya yo había intentado, ya tenía diseñado todo para quitarme la vida. Y pasó todo ese proceso de yo empezar a ir a terapia, me refirieron a psiquiatra, empecé a medicarme, ya pues cada quien pensará lo que quiera todo ese proceso, pero al menos en mi caso personal, en mi testimonio que le estoy dando, a mí me funcionó bastante. Pero yo pasé desde finales de noviembre hasta mayo del próximo año, mayo de 2023, sin tomarme ese proceso con la seriedad que tenía que tomarlo. Y pasó en mayo de 2023 otro intento contra mi vida que marcó un punto de inflexión en ese tratamiento, donde ya después que pasó eso, empecé a tomar ese tratamiento con mucha más seriedad y empecé pues a tomarme más en serio todo el proceso de mejoría. Pero en ese proceso también seguía conociéndome, seguía
conociendo personas, seguía reluciendo, descubriendo talentos en mí y le fui dando sentido a todo eso que llamamos vida. Y eventualmente, pues, aprendí todo eso, me conozco mucho más, me abrazo, me quiero, me digo estoy orgulloso de mí. Y bueno, mencionaban antes la valentía, pues, gracias por él, lo considero como un halago. Y sé que por ahí también hay mucha gente que es valiente, aunque no lo sepa todavía, y que, les digo, no pierden nada con intentar buscar su bienestar, buscar espacios, ideas, motivos por los cuales seguir adelante. Hay muchas cosas que podemos hacer. Pero está en nosotros acercarnos, buscar el círculo, el espacio para hacerlo. Qué bueno. Sol, Leo, no sé si quieran comentar algo. Se nos dio tanto el tiempo. Sí, de verdad que te admiro, Joel, por tu valentía, por tu sinceridad, porque yo sé que en esta noche muchas personas pueden, pues, ser beneficiados con este testimonio que tú estás dando. Quizás tú puedas agregar algún consejo, ¿verdad? Para padres que quizás no saben, porque tú dices que tu círculo no se daba cuenta, que era en tu mente. O sea, ¿cómo uno puede, los padres, verdad, decir, bueno, qué podrían ver en personas que llegaran a pensar eso, que le pudiera dar una pista de que, ¿verdad?, necesita ayuda? Perdóname, Joel, antes de este contenido tan especial, si estás escuchándolo en Vida FM, se nos ha acabado el tiempo, pero puedes ir a nuestro canal de YouTube para escuchar la respuesta a esta pregunta. Entra ahora mismo, ve rápido a el canal de YouTube de Jesús está vivo hoy o al canal de YouTube de la comunidad Siervo de Cristo Vivo para que puedas escuchar esta respuesta tan especial que nos va a dar nuestro hermano Joel. Antes de irnos, quiero invitarlos a todos los que nos escuchan a nuestro retiro de Adviento, a que será ahora este próximo 9, 10 y 11, ¿verdad, Sor? 9, 10 y 11 de diciembre. 9, 10 y 11 de diciembre. Así que lo esperamos a todos, que nos acompañen y nada, vamos a seguir con esto. Vamos al YouTube. Muchas gracias, agradecemos a Vida FM por brindarnos este espacio, a la Fundación La Buena Noticia, la revista Rayo de Luz, que nos permite llegar a ustedes cada semana. Muchas gracias y nos vemos en YouTube. Bye bye. Bye bye, muchas gracias, un placer. Pues ahora sí, Joel, continuamos. Sí, creo que Sor María Teresa toca un punto bastante relevante y creo que se une a muchas de las cosas que incluso ya he dicho anteriormente. Y es que los padres tienen la ardua tarea de establecer comunicación con sus hijos. Entonces, eso se construye con el tiempo. Y muchas veces es difícil, tú ya viendo un adolescente, ya viendo un adulto, querer establecer esa conversación, ese acercamiento para poder hablar de estos temas. Y justamente es lo que mencionaba, la carencia del sistema educativo, de que no nos enseña sobre emociones, que tú encuentras más fácil en un video en YouTube o en una película como, por ejemplo, Intensamente, que la recomiendo también. Es una película animada, caricatura, da risa, pero tiene mucho contenido realmente de terapia cognitivo-conductual, que es todo parte de lo que estuvimos hablando esta noche. Y sí, pues, han sido recursos así que la gente ha utilizado para poder aprender y tener estas conversaciones. Decirles que es importante a los padres que traten de buscar ese espacio de comunicación. No tiene que ser drástico desde un principio. No esperen que ese hijo, esa hija, desde un principio quiera contarles todo y quiera decirles todo lo que significa su vida, porque no es realista. Simplemente una conversación, empezando por un
¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Quisiera que te invito a comer, o quisiera que compartamos la mesa, una comida, una cena, quiero que conversemos. O sea, algo que no requiera mucho de esa persona con la que nunca ese padre tuvo esa conexión. Nunca tuvo el espacio para construir esa dinámica de conversar. Entonces creo que ese es uno de los primeros consejos que les doy, empezar así por pequeños pasos. Y como les digo, hay padres que pueden sentarse en su mesa con sus hijos y sus hijas hoy, pero algunos que están fuera del país, que lo ven quizás una vez al año, y a veces un simplemente ¿cómo estás? Funciona, o mira, pensé en ti, vi esto, vi unas flores, vi algo que yo sé que te gustaba y pensé en ti. O mira, te compré un presente de algo que vi y me recordó a ti y cuando vengas pues lo tengo aquí para entregártelo. Y ya eso va estableciendo como esa conexión, ese trato y abriendo ese espacio para que ese adulto, ese joven, ese niño ya se entienda que puede irse expresando emocionalmente y que sabe que va a tener comprensión y que esa persona, pues, esos padres van a comprenderle. Y perdóname que te interrumpa, Joel. Sí, claro. Y le quiero agregar ahí también las palabras de afirmación que le dan un valor a la persona. Sí. Es muy significativo porque tú estás reconociendo, ¿verdad?, que tu hijo es valioso, que vale mucho. Cuando le dicen, mi hijo, agradezco tu esfuerzo y tu trabajo, gracias por mantener tu cuarto arreglado, me alegra mucho por eso, porque claro, a veces nosotros los padres caemos mucho en recriminarles y ver las cosas más negativas que las positivas. Entonces, cuando hacen las cosas negativas, lo decimos, pero las positivas no solo decimos. Entonces, yo creo que esas palabras de afirmación le ayuda al joven a forjar su autoestima. Claro, por supuesto. Por supuesto, sí, esas palabras, como mencionabas, Sandy, de afirmación. Yo digo que los golpes físicos que pudiera una persona recibir de parte de sus padres sanan con el tiempo, no se muestran, no desaparecen, pero esas heridas psicológicas a través de lo verbal permanecen por mucho, mucho tiempo y son difíciles de tratar, muy difíciles de tratar. Les digo porque yo tuve eso. Yo no tuve padres abusivos físicamente, pero sí me llegaron a decir cosas que no los culpo para nada porque conozco ya su historia y ya sé de la procedencia de esas cosas y sé que ellos no tenían intención de realmente decirme nada y de irme. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, sí. Y le digo, no tiene que ser nada drástico. Algo tan simple como decirle, o sea, ¿cómo te fue hoy en la escuela? ¿Cómo te va en la universidad? ¿Te va bien? Pues, o sea, me alegro que estés bien. O sea, que si te pregunto cómo estás, que tú me digas, me siento bien. O sea, decirle, me alegro que te sientas bien. Y en caso de que no te sientas bien como ahora mismo, pues estoy aquí disponible para conversar y para apoyarte en lo que quieras. Y ya eso hace una diferencia enorme en cualquier persona que esté pasando por un proceso vinculado a la tristeza, a la depresión o a cualquier otro sentimiento, otra condición que pueda estar relacionada. Bueno, yo no sé si José Rafael, yo le he cambiado el nombre a José Alejandro. José Rafael un día de José Rafael. Mira, yo estaba escuchándote atentamente y me gusta mucho la forma en que tú reflexionas todo ese proceso que has vivido con madurez, porque se nota que te has tomado el tiempo de indagar dentro de ti y bajo la luz del espíritu, pues ir descubriendo cosas
que Dios te ha ido mostrando para aclararte y ayudarte a sobrepasarlas. ¿Qué tú le dirías a esos jóvenes, esos posibles Joel, que están en otra etapa, que están en esa etapa que tú estabas en la oscuridad, todavía no habías visto un camino, y están escuchando este programa? Posiblemente su familiar puede enviarle este programa que nos escucha por YouTube, puede darle el link y enviárselo a una persona. ¿Qué tú le dirías a esos muchachos o muchachas que están en esa otra etapa, todavía no ven luz? ¿Qué sería ese primer paso que tú le animarías bajo la luz del Espíritu a tomar esa motivación? Ya ahí te dejo a ti, ¿verdad? Para que te tomes el tiempo de hablarle a ese Joel de antes. Mire, ya les mencionaba anteriormente, por eso quise decirlo bien temprano en la conversación, que me apasiona mucho las películas, y voy a usar también un ejemplo de otra película que me gusta mucho para hacer la analogía y explicar esta parte. Es la película muy popular, Forrest Gump. Algunas personas la han visto por ahí seguro. Y la película va de un personaje muy pintoresco y muy inocente que interpreta la vida de la siguiente manera, como simplemente su madre le decía. Él decía, mamá me decía que la vida es como una caja de chocolates. Y él se pasa diciendo eso casi toda la película. Pero cuando tú entiendes a qué se refiere con la caja de chocolates, ya tú le haces el sentido y dices como que, wow, es poderoso esto tan simple que él dice. Cuando él dice la caja de chocolates, él se refiere a que tú visualicemos esa caja con chocolates, donde el orden puede variar de cualquiera. Tú no sabes ni siquiera cuál es amargo, cuál chocolate es muy dulce para ti, cuál está relleno, cuál de fruta, o sea, tú no sabes nada, tú lo ves como chocolate simplemente. Y eso va simplemente diciéndote que no se te pide hacer más de lo que puedes hacer con lo que tienes. Lo que Dios te ha otorgado es lo que tú tienes que usar dentro de tu realidad para poder darle significado a tu vida. Esa vida, esos chocolates que tienes para ti en tu caja, esas posibilidades, esas bendiciones, esas circunstancias, no tienen por qué ser la misma que otra persona. Otra persona va a tener su caja de chocolates y va a tener otro orden y va a tener otro tipo de chocolate que quizás prefiera más que otros. Pero son los que le ha tocado a esa persona. A ti tienes otros a tu disposición y pues le digo, no se te pide más de ahí. O sea, usa esos para poder construir y para poder pues conocerte. Mencionaba anteriormente lo de hacer preguntas. Hacer preguntas tiene para mí un valor importantísimo. Enfrentarse, mi terapeuta siempre es ella es muy confrontiva y te hace preguntas así como que, ¿qué sentiste? ¿De dónde crees que viene eso? Y pues eso es bien complicado en el momento, pero creo que también hacernos esas preguntas nos ayuda mucho a conocernos y a darle significado a muchas cosas que dan bastante importancia. Mira, de verdad que... Sol. Yo quería comentarte, Joel, me disculpan los hermanos, que yo sé que todo el mundo quiere preguntarte, pero la verdad que escuchando tu testimonio, o sea, tu vivencia, lo que has pasado, indudablemente vemos, porque estoy segura que todos los que estamos escuchando, vemos la mano de Dios a lo largo de tu vida, como de niño hiciste la salvedad de que estuviste junto a los salesianos y cómo hubo esa apertura a los jóvenes, como sabemos que son los salesianos, aunque tú eras tímido y quizá no estaba ahí, ¿verdad? En tu máximo esplendor, bailando y cantando, como son todos los jóvenes de los salesianos, pero de todas formas tuviste ese acompañamiento. Y luego, en la palabra de Dios dice que en el libro de Oseas, que te llevaré al desierto y te hablaré el corazón. Y es tan bonito como tú has hablado de que estuviste en la pandemia, estuviste solo, y ese fue tu desierto. O sea, el Señor,
obviamente la pandemia, yo digo cuando cuento mi testimonio que la pandemia vino para mí, porque ahí fue que yo también me encontré con el Señor, pero ahora te digo, la pandemia también vino para ti, porque en ese momento de soledad, el Señor definitivamente te tomó de las manos y te fue permitiendo ver el valor tan grande que es el don de la vida y el valor tan grande que tienes tú como ser humano, como hijo de Dios, todos esos talentos, todos esos dones que tú pudiste abrir tus ojos y que siempre han estado, pero sencillamente el Señor, pues bueno, los momentos de Dios son perfectos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tú en ese momento de soledad has podido ver, has podido descubrir en ti los regalos que Dios ha puesto desde cuando te planeó allá, antes de la creación del mundo? Entonces, qué lindo, Sí. como poco a poco, ¿verdad? Y yo te quería solamente hacer como que tú nos cuentes un poquito así breve, porque yo sé que las otras preguntas son quizá más importantes, pero cómo tú sientes que tu vida ha cambiado a partir de este abrir de ojos que tú has tenido, de este redescubrirte, de este saber el valor de la vida, el valor que tienes tú, tus dones, tu talento, cómo tú sí importas en el mundo, cómo tu presencia, cómo tú eres único e irrepetible y cómo tú estar vivo de verdad hace un cambio en el mundo. Fíjate este programa, pues hoy tú estás aquí, yo no sé cuántas personas van a ver este programa, pero aunque sea uno que lo vea, te aseguro que su vida va a cambiar. Entonces, ¿cómo tú sientes que tu vida ha cambiado luego de que tú estás en este proceso de que ya tú estás en la luz, digamos? Aunque puede que haya un día triste, pues somos humanos, estamos vivos, ¿verdad? O sea, hay problemas, estamos conscientes, pero ¿cómo ha cambiado tu vida después de? Wow, ha cambiado tanto que yo digo que si conocieran al Joel de hace 4 años, conocieran a otra persona totalmente distinta. Dicen que no es el mismo. Dicen como que alguien que se parece a él o es bueno, tenía más cabello, por ejemplo. Ustedes dirán como que, bueno, será hermano, será primo, se parecen, pero no puede ser la misma persona. Y hizo mucha diferencia, como mencionaba mucho anteriormente, el que yo siempre he sido muy observador. Y eso me ha ayudado a tener mucha perspectiva, a conocer muchas personas diferentes, a abrirme a conocer ideas distintas que piensan otras personas. Por ejemplo, mencionaba Jessica lo de la crisis, en este caso la crisis por el COVID-19 que pasó allá y nadie quiere volver a vivir. Y mira, alguien que yo leí una vez y también lo tengo muy de cerca como algo que entiendo que es importante y lo tengo ahí como otra medalla que cargo, es un pensamiento que tuvo Albert Einstein sobre la crisis. Creo que pueden saber cuál es el científico y la importancia que tuvo. Bueno, y él decía que no podemos pretender que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Lo estoy citando, y dice: la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y a países, porque la crisis trae progreso. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. O sea, imagínense el significado que tuvo eso en un momento de mi vida. Ni siquiera sé cuándo lo vi, no recuerdo cuándo lo vi, dónde lo vi, pero llegó a mí y dije, wow, esto tiene significado, o sea, entiendo, comprendo. La crisis ya hace un poco más de sentido. Y mencionaba Jessica que los días no son todos iguales. Hay momentos de tristeza, hay momentos donde no queremos estar solos, donde no queremos pues, compartir con otras personas. Y entonces sentimos mucho y son sentimientos fuertes, pero cuando se agrupan en una crisis es también una oportunidad para tú mismo descubrirte, para tú mismo utilizar tu creatividad y crear cosas y construirte a ti mismo y verte así como en retrospectiva de quién fuiste en el pasado y qué sentido tuvo todo lo que viviste como experiencia. Y el cambio grandísimo que yo tuve fue precisamente eso, el poder conectar los puntos en mi vida. Para mí,
todo lo que me ha ocurrido desde mi niñez hasta ahora ha tenido absolutamente sentido. Y yo creo que el sentido lo ha puesto Dios en tu mente y en tu corazón. Por supuesto. Sí, indudablemente. Sí, y sí. iba a decir eso, iba a decir que quizás el punto más grande donde cierra una historia hermosa es que cada vez que tú intentabas, no lo hacías. ¿Por qué no lo hacías? Era un amor de un Dios que siempre te echaba hacia atrás, quizás sin tú saberlo. Y quizás en este momento o a lo largo de este tiempo de tu vida, tú has podido conectar quizás el cierre más importante de saber que todo ese valor que tú estás viendo en ti, te lo ha dado Dios desde antes de que tú nacieras, de que tenía en la mente el que tú vinieras a este mundo y fueras esa persona tan hermosa que eres, con tu historia particular, donde Él pues se complace contigo y eres parte de su obra de amor dentro de este mundo. Y Él necesitaba que tú se lo dijeras a los demás, como lo hace esta noche, y que Él fuera como el cierre, vamos a decir así, aunque nuestra historia nunca cierra, ¿verdad? Porque sigue caminando, pero el cierre de un encuentro con Él. Y me gustaría, quizás no sé si los hermanos tengan otra pregunta, que tú me pudieras decir, ¿verdad? En base a este cierre, viendo a Dios como esa mano que siempre te agarró y te protegió, que tú me dijeras hoy quién eres. Bueno, yo empecé de forma tan peculiar presentándome que no quisiera como repetir mucho. No, porque yo lo digo en base a todo lo que has vivido hoy, Joel. O sea, solo que te quiere dejar dicho, el Joel de ahora. De ahora. Es el Joel? Sí. Ese Joel que ha unido todos los puntos. Exacto. Yo me considero la persona más bendecida de todo el mundo. Creo que eso lo define y cuenta todo lo que yo he vivido. Así mismo yo me siento hoy día. Yo miro a mi alrededor, miro todo lo que he pasado, todas mis vivencias, mis experiencias y digo, wow, soy muy bendecido. Creo que eso simplemente sería el pensamiento que me llega a la cabeza así para definirme ahora quién soy. Joel, y yo creo que Dios, ahorita tú decías que no veías propósito en esa etapa de tu vida, y yo creo que Dios, oyéndote hablar, ahora te ha dado un propósito aún más noble, que es poder salvar estas almas, estos jóvenes que así como estabas tú, están metidos en secreto, en un dolor muy grande, una incertidumbre muy grande, desesperanza. Sin embargo, con este tipo de conversación que tú puedes ofrecerles, yo creo que Dios te está dando un propósito muy, muy, muy grande, porque una persona que con su testimonio pueda salvar a alguien, llevarlos a Dios, es algo hermoso. O sea que Dios te formó en el fuego para convertirte en un gran héroe, un gran salvador de jóvenes. Sí, sí. Ay, qué bonito. Y demostrar de verdad que la vida sí tiene sentido, ¿verdad, Joel? Sí. Claro. Por supuesto, por supuesto. Y no solamente tiene propósito. Yo digo que tiene propósitos, en plural. O sea, por mucho tiempo la gente se ha enfocado en pensar cuál es el propósito de la vida, cuál es el sentido de la vida. Y mi respuesta a eso es que la vida no tiene un propósito, tiene varios propósitos. La vida no tiene un sentido, tiene varios sentidos. Y está en nosotros aventurarnos a descubrir esas cosas. Y como que lamentablemente no se nos da desde un principio. Pero todo el mundo, absolutamente todo el mundo, tiene ese valor. Tremendo, Joel, tremendo. Mira, no queremos quitarte más tiempo porque sabemos que... No, si me dejan a mí acá duramos hasta... Finalmente, no sé, Leo, Ángel, darte una participación ahora para hacer el cierre final y entonces concluir con esta hermosa entrevista que yo creo que
nosotros tenemos que hacer una parte 2 de esto. No sé qué usted opina. Cuando quieran. Bueno, yo creo que Joel empieza en esta noche José a entrar Rafael. un círculo donde su testimonio va a ser muy solicitado. Así es que ya verás. Tengo todavía como 3 páginas más acá de cosas que o sea que el contenido hay mucho. En realidad, quería más que preguntar y más que nada era comentar algo. Este ha sido un programa muy rico, no solamente del punto de vista para jóvenes, porque sí, es cierto que vemos jóvenes que pudieran estar en situaciones ahora mismo que llamen la atención y que pueda evitar esos pensamientos, ¿verdad? Pueda darle sentido a su vida, pero también es muy importante desde el punto de vista de los padres, de los familiares cercanos, porque también le da primero una perspectiva diferente de la vida de sus hijos. Segundo, si están iniciando una educación, le pueden permitir no cometer ciertos errores, ¿verdad? Que pudiesen marcar la vida de sus hijos. Nosotros tenemos, y pueden buscarlo todos los que nos escuchan, una serie de programas donde hablamos hace unos cuantos años de todas las heridas y de las máscaras de esas heridas y de cómo se provocaban esas heridas. Y es algo que yo invito a todo el que nos esté escuchando a buscar esa serie de programas en nuestro YouTube para que puedan identificar qué está pasando. Por ejemplo, en este caso pudimos ver, como Joel decía, yo no me sentía que era importante, yo no me sentía que era amado, yo no sentía que podía ser amado o que merecía ser amado. Y cuando tú analizas todo esto, pues vemos la herida de rechazo, que quizás inconscientemente pudo haber pasado en tu vida, ya que sea con tus padres, pudo haber sido también en un momento quizás con amigos del colegio, porque cuando uno está pequeño, cualquier vínculo social puede afectar al desarrollo. Entonces es algo bien importante y en esto quiero llamar la atención de los padres de tratar, ¿verdad? Sabemos que no somos perfectos, somos seres humanos y vamos a cometer errores, pero de tratar de tener pendiente cuáles son las cosas que pudieran crear esas heridas y tratar de abordarlas a tiempo, ¿verdad? Porque quizá digo, bueno, yo sin querer dije esto, hice aquello, pero me acerco, hablo, converso, cambio el discurso, le muestro otra cosa y quizás las cosas no se dañan tanto. Quizás el constante, ¿verdad? De que pasa esto, sigue pasando, pues crea la herida más honda. Y es algo que creo que lo que podemos ya desde un punto de vista de educar a nuestros hijos, podemos ver en este aspecto. Yo quisiera, Joel, ¿sí? Antes de irte, pues deja un mensaje ampliado sobre estilo cierre, ¿verdad? Sobre esas personas que ahora mismo, aún escuchándote, todavía tienen dudas, todavía dicen sí, pero eso fue el caso de él, mi caso es así, mi caso no claro. es. Entonces, tú sabes que uno se busca la justificación de alguna manera, a veces escucha y sigue queriendo justificar de alguna manera, y ese joven que te escucha ahora mismo, que todavía tiene una duda y dice sí, pero mi caso es, ¿qué tú le dices? Mira, Leo Ángel, ya para ir cerrando, justamente quiero invitar a todo el que me escucha a hacer una reflexión bien sencilla. Yo trato siempre de encontrar como forma simple de comunicar las cosas. Una vez alguien dijo que si sabes algo es porque puedes comunicarlo de forma sencilla, que otro lo entienda. Y cuando alguien dice que no tiene propósito, que su vida no tiene sentido, simplemente yo le invito a que piense en la concepción misma de la vida.
la vida es, esa forma, son tantos factores, tantas cosas que son precisas, que son exactas, y se te dio, o sea, es un milagro, la vida es un milagro. Y no me digas tú a mí que tú siendo un milagro vas a venir aquí sin ningún propósito. Por algo estás acá. Cualquier paso que des tiene un significado. Y bueno, le digo, yo siempre uso mucho las películas. Yo hasta me disculpo por eso. Hay una película que me gusta bastante, que en otro momento ya la expandiremos bastante porque la uso mucho también para explicar algunas cosas. Y es el curioso caso de Benjamin Button, es muy popular también. Hay una frase que le dicen cuando ese Benjamin Button es niño, que lo encuentran como una persona anciana. Y entonces su vida va desde estando como una persona, como un adulto mayor, ya como un anciano, hasta rejuvenecerse como si fuera un bebé. O sea, es un concepto bien curioso. Pero el punto está en que a él sus padres lo abandonan por su condición. O sea, era un bebé que tenía apariencia de adulto mayor, así todo arrugado y no veía y demás. Y lo abandonan y lo dejan, y la persona que lo encuentra, la reacción que tiene es que le dice: wow, eres feo como una cacerola vieja, pero eres un hijo de Dios. Es simplemente eso lo que le dice cuando lo ve. Y la película te acompaña en ese viaje a través de la historia de ese personaje, y te cuenta muchísimas cosas valiosas. Y lo más valioso que te cuenta es justamente algo que alguien me dijo una vez, que tampoco creo que ella sepa el significado que tuvo eso que me dijo para mí. Me dijo que la vida no tiene métricas. Nadie viene aquí con una planificación de que tienes que cumplir esto, para esta edad tienes que tener esto, para este momento tienes que tener esto, porque alguien más lo tuvo, porque te gustaría que fuera así, porque te sucedió algo y no pudiste alcanzarlo. No vienes con métricas, o sea, vienes con la libertad absoluta de poder tú mismo construir las cosas. Y nunca es tarde para disfrutar la vida. Es otra lección grandísima que me deja esa película. Los momentos de felicidad no están siempre atados a una edad, a una circunstancia específica. Es una oportunidad que se nos otorga a cada rato, en todo momento. Y hay que alcanzarla y hay que aprovecharla. Así es. Bueno, vamos a permitirle a José y Jessica que despidan ya este programa para que yo sé que será de bendición y de mucha ayuda para muchos jóvenes, personas adultas, todo el que lo pueda ver y lo pueda compartir, yo sé que le va a servir de algo. Y aprovechando que José y Jessica van a cerrar, también me gustaría pedirle a José y Jessica que rápidamente, 5 minutos, hagan una oración por esos jóvenes que están escuchando y que tienen tantas dudas en su mente ahora y que el Señor quiere iluminarlos. Amén, amén. Sí, yo creo que el broche de oro, porque hemos visto en la vida de Joel, creo que todos y los que nos escuchan, la mano de Dios. Hemos visto cómo Dios no deja a sus pequeños solos, aunque no lo veamos en ese mismo momento. Cuántas cosas a nosotros que vivimos hablando de Dios, cuántas cosas nos pasan que en un momentico se nos olvida que Dios está con nosotros, y que hay cosas que pasan en la vida que tenemos que dejarlas pasar como vienen, como decía Joel. O sea, algún chocolate te sale con un sabor que te gusta, pero otro no. Y también, como vi en estos días una charla de una persona que decía, todo hay que darle gracias a Dios. Y esos chocolates que nos tocan, que no nos gustan, hay que también darle gracias a Dios, porque como en la vida de Joel, nos forjan en el fuego. Y después de ahí, pues estamos preparados para sobrellevarlos. Eso hay que darle muchas gracias a Dios, su misericordia. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Gracias, Señor Jesús, porque cada día más te vemos que has obrado nuestras vidas, pero cuando oímos estos testimonios, vemos que has obrado
en todas las vidas de las personas aquí en este mundo. Le ponemos a Joel en tus brazos, donde ha estado desde su niñez, y te pedimos también que le siga dando esa fortaleza, esa sabiduría tan grande que le has dado, la forma en que él habla tan sabia, esa sabiduría de tu Espíritu Santo, síguela derramando en él, Señor. Síguele dando esa visión de un ministerio posible para ayudar a las personas que pasan estos procesos. Que él pueda hacer luz para todos nosotros que pasamos por situaciones difíciles. Que él pueda ser una voz experimentada, pero que traiga alivio y paz a todos esos corazones. Y a los que nos escuchan, Señor, derrama sobre ellos tanto amor, que pueda hacer sus cargas más fáciles, sus yugos más livianos. Señor, tú que los amas más, tú derrámate sobre ellos y vence esas ataduras o esas situaciones o esos recuerdos que han ido tallando heridas en esos corazones, Señor. Que puedan darte una oportunidad antes de darle una oportunidad a cualquier pensamiento. Que puedan darte una oportunidad a ti, Jesús. Dale las fuerzas, dale la herramienta y dale esos mensajes de amor que van a través de estos videos, de estas explicaciones, que lleguen a sus oídos más necesitados, Señor. Te lo pedimos y gracias por esta hermosa comunidad, que esos jóvenes puedan encontrar una comunidad donde llegar, donde refugiarse, que es lo más importante, como decía Joel. Regálales un buen círculo donde tu amor se refleje, Señor. Gracias, Señor, por esta hermosa noche y nos despedimos de todos nuestros oyentes. Les deseamos una feliz noche. Vean nuestros anuncios un poco antes del video para que vean todo lo que tenemos para ustedes y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias Joel por tu presencia. Dios te bendiga mucho. Bendiciones, Joel, gracias chicos. Gracias. Dios lo bendiga. Gracias. Nos vemos en la próxima y recuerden que Jesús está vivo hoy. Hasta la próxima semana. Jesús está vivo hoy. 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 Ay, yo